qué padre para toda la gente. Tiene algo mágico. Y bueno, cambiando de tema, pues estamos esta tarde con Itzel Ishnaz. Itzel, qué gusto verte. Gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes, a su audiencia, todas nosotras les estamos muy agradecidas. Gracias a ti por venir. Vamos a ver esta nota que preparó Jorge Herrera sobre el tema de Andrés Roemer. Andrés Isaac Roemer Slomiansky es un diplomático, abogado, economista y catedrático mexicano detenido en Israel a petición de México por más de 60 acusaciones de agresión y violación sexual. Nacido en la Ciudad de México el 12 de julio de 1963, Roemer se licenció en Economía y Derecho para posteriormente hacer una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard, donde obtuvo el premio Don K. Prize por distinción académica y compromiso dentro del sector público. También obtuvo un doctorado en políticas públicas por la Universidad de Berkeley, donde fue reconocido con una distinción académica por su tesis sobre políticas públicas del agua y nombrado alumno distinguido de la Escuela Goldman de Políticas Públicas. De 2010 a 2013 fue miembro del Consejo Asesor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el 31 de mayo del mismo año, la administración de Enrique Peña Nieto le designó cónsul general de México en San Francisco, California. Roemer también fue embajador de México ante la UNESCO, cargo del que fue destituido por informar a representantes de otros gobiernos distintos al de México el sentido de su voto y por hacer públicos documentos y correspondencia oficiales sujetos al sigilo que le obliga la ley del Servicio Exterior mexicano. Antes de huir a Israel por los señalamientos en su contra, Andrés Roemer era colaborador en medios de comunicación. El exdiplomático cuenta con una docena de denuncias ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de abuso sexual y violación, y la agrupación Periodistas Unidas Mexicanas documentó más de 60 denuncias. Su modus operandi se basaba en citar a las futuras víctimas en su domicilio con excusas laborales, donde les hacía insinuaciones y tocamientos, y al final les ofrecía dinero. Las denuncias iniciaron en 2021 y un año después la Interpol emitió una ficha roja para localizarlo y detenerlo. Autoridades mexicanas enviaron una carta a sus homólogos israelíes en la que exponen los hechos y solicitan su cooperación, lo cual propició que la policía de Jerusalén lo detuviera el 1 de octubre pasado. Un día después de la detención, la Embajada de Israel en México emitió un comunicado donde detalla que en 2022 recibió solicitud de México para extraditar a Roemer. La misiva asegura que Israel y México son aliados, comparten valores comunes y mantienen buenas relaciones, y aunque no existe ningún acuerdo de extradición entre ambos países, y dado que Israel es un país que respeta el Estado de Derecho y no un refugio para criminales, trataron la solicitud con toda seriedad y continuarán haciéndolo en el futuro. Para Grafos y Gestos, Jorge Herrera Bulnes. Pues ahí está la información, Marifer. Itzel, yo quiero preguntarte cuál fue tu sentir cuando supiste que lo habían detenido. Bueno, en realidad creo que estaba yo en vivo. Estaba, si no me equivoco, con Ciro Gómez Leiva, radio, y él fue el que me estaba entrevistando e interrumpió para avisarme que en ese momento el presidente estaba diciendo que venía para acá, ¿no? Sí. O sea, porque cuando supe que lo habían detenido, pues en realidad fue despertando y no era o sea, apenas estaba como leyendo un mensaje cuando empezaron a entrar un montón. ¿Pero te enteraste por los medios? Nos enteramos por los medios. Es un comunicado que el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, en una rueda de prensa, nuestra representante legal, Jimena Ugarte, pues dijimos lo peligroso y bueno, lo grave que es que las instancias pertinentes no nos avisen y que sea a través de los medios como se dio este comunicado, ¿no? O sea, sin ninguna protocolo de contención, sin nada, ¿no? Entonces, pero bueno, en realidad justo que mi sentir creo que estuvo ahí en vivo y al aire. Sí. Yo me trabé, empecé a llorar. Te escuché llorar y llorar con mucho sentimiento, con mucho dolor, pero también creo que el llanto libera. Sí, la verdad es que ha sido pues una ruleta, una rueda de emociones todos estos años, porque justo hoy día agradecemos la prensa que tenemos, ¿no? Y lo que dura, pero también 2 años en silencio. Les podría yo contar un montón de historias, ¿no? Hoy han sido 2 años en los que obviamente tú fuiste la primer víctima que denuncia y que alza la voz y que de repente pone la alerta roja y te suceden después varios acontecimientos como más mujeres que se suman. Total, corrígeme si me equivoco, fueron 61 o 60 por ahí. Eso me parece un detalle importante porque en realidad yo salgo el 15 de febrero pública, sí, y al 8 de marzo sumamos 61. Okay. Pero a partir de ese momento se cerró el conteo. ¿Qué pasa? Que Periodistas Unidas Mexicanas se filtró uno de los nombres, también tenía una situación de riesgo y dijeron, bueno, esto ya se logró hacer visible, sí, ahora sigan a lo mejor en un ministerio público o no. Pero, ¿qué pasa? Bueno, un grupo de periodistas profesionales, especialistas en la materia, que merecen todo mi respeto, hacen ese trabajo. Pero después de que ellas dejan de contar,
pareciera que ya no contamos. Okay. O sea, te podría decir que un año después sale Heidi con un libro. Entonces, ahí cerramos el roedor. El roedor. Entonces, es muy impresionante saber que entre el 15 de febrero y el 8 de marzo fueron 61. De ahí a entonces hemos acumulado y hemos rebasado el 100 en las denuncias. Ahora, el día de hoy hay una guerra en Israel. Sí. Y el tema, me imagino, se complicará en cuanto a la extradición. En este momento sale Benjamín Netanyahu a decir que están en estado de guerra. Significa que todas las actividades diplomáticas estarán cerradas. Se da un gran paso con su detención, pero ahora con este conflicto bélico corre incluso el riesgo de, ojalá no pase, pero de escapar. ¿Cómo cambia la vida? Pero digamos, este tipo de personas sí deberían ser extraditadas de inmediato, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? También toda la complicidad que hubo, y la forma en la que sale, complicidad incluso por parte del Estado de Israel, porque tampoco era casual que llegara en 2021 con COVID. Sí. Estaba completamente cerrado, y entonces la forma en la que entra al país, pues, ¿no? Entonces, si tú me dices que deberían de extraditarlo, pues yo más bien diría que no debió de haber salido. Claro, tienes todo. ¿No? ¿Y salió? Sí. Salió y llegó a Israel. Entonces, claro, que hoy día esté pasando esta tragedia no significa que todo alrededor de Andrés ha sido, híjole, pues, de verdad, yo digo que una película jurídica, o sea, es que en verdad el acceso a la justicia, la forma en la que nos hemos enfrentado a nuestros propios procesos, lo que ha obtenido él, porque para mí es muy importante decir que Andrés tiene presunción de inocencia, yo deseo que siempre la tenga, el debido proceso no debe ser de ninguna manera, sí. Pero así como él tiene presunción de inocencia, yo no tengo derecho a denunciarlo. De entrada estamos hablando de una realidad completamente dispar. ¿Tú ¿no? por qué delito lo denuncias? Yo por abuso sexual. Esto fue en el 2021. No, 20. Lo que pasa es que yo lo conozco y bueno, y la violencia sexual ocurre a finales del 19 y yo voy a la fiscalía a principios del 21, 1 año, 2 meses me tardo en llegar a un ministerio público, y el abuso sexual en México lamentablemente prescribe, caduca, deja de existir como delito en 1 año. Es por ello que ahora estamos pues sumándonos a un gigante movimiento que es en contra de la prescripción a los delitos por abuso sexual. Claro, ¿cómo va eso? Porque yo te escuchaba en otra entrevista hablando de eso. Lamentablemente es un delito fuertísimo. Yo creo que es una agresión contra una mujer brutal. Pero el hecho de que prescribe y que tenga una cantidad así me parece complicadísimo. Te lo digo porque al final hay otro caso similar. Bueno, no, en este caso Luis de Llano y Sasha, que ese caso sí es juzgado y entonces se encuentran elementos, no de la misma forma, pero fue juzgado por daño moral, Luis de Llano. En este caso es penal, es privativo de libertad. Y bueno, y de todas formas, en ese caso es que hace poco, no sé, híjole, la verdad, 3, 4 años, no sé, que la prescripción en los delitos a menores de edad se eliminó. Y ahora el tema es que las que tenemos prescripción somos las que fuimos violentadas ya cumplida la mayoría de edad, evidentemente, ¿no? Pero sí, son, en efecto, nosotros también fuimos demandadas por parte de Andrés. Andrés nos demanda a nosotras por daño moral. ¿Tú actualmente tienes una demanda en tu contra por parte de Andrés Roemer? No, Andrés nos demandó a mediados del año pasado y le ganamos el juicio el 13 de marzo de este año. Nos demandó por daño moral, es correcto. Incluso estando el prófugo todavía, sus abogados estaban activos en cuanto a pues es que eso es impresionante, o sea, estando el prófugo, pide amparos, se los conceden, obtiene información confidencial, hace uso de esta información, nos demanda, o sea, sí estamos hablando de una disparidad. Digo, no es que yo quiera hacer todas esas cosas, nosotros, y como no estamos en juicio será cuando él venga, habrá un juez que diga si ha sido violado el debido proceso, pues, ¿no? Si hay una falta del debido proceso. Al día de hoy no podemos decir eso. No podemos decir eso, pero hemos tenido una persecución, se ha filtrado nuestra información, y cuando nos paramos frente a las instancias pertinentes, resulta que nadie tiene la culpa. Hay una capacidad de echarse la bolita, ¿no? Es que fue aquí, es que fue acá, de estas instancias, ¿no? Y yo digo, bueno, me parece muy obvio que nadie tiene la culpa. La pregunta es quién asume la responsabilidad. Porque en 3 años no ha habido una sola orden de protección, y porque mis compañeras y yo, denunciantes con carpetas en la fiscalía, hemos estado constantemente en riesgo, perseguidas, amenazadas y una serie de cosas. ¿Por qué aquel febrero decide Itzel Snash subir ese video? En realidad me hubiera encantado hacerlo antes, porque me tardé 1 año, 2 meses, y siempre habré de decir, no es lo mismo hablar que construir el espacio para poder hacerlo. Cuando yo me veo privada de libertad,
Salgo de ahí, empiezo a platicar conmigo misma, a toparme con ese shock, me encuentro los testimonios anónimos que me revelaron que nos había ocurrido lo mismo a las 2 sin conocernos, a las 3, a las 4, porque había 3 denuncias anónimas, y yo en ese momento supe que no éramos 4, ¿sabes? Cuando lees 3 testimonios idénticos, dices, Dios mío, pero ¿cuántas somos y qué forma es esta? En ese momento yo quería salir a gritarlo al mundo, era lo único que quería, pero ¿qué iba a pasar? ¿Quién me iba a escuchar? ¿Quién es la bailarina? Si de por sí siempre se ha tratado de, ay, una bailarina, ¿qué, no? Entonces, lo que hago es meterme a la unidad de género de Grupo Salinas y mi video dice, pasó esto, Jacqueline Loaz lo sabe. Jacqueline Loaz es una mujer con prestigio que yo cuestiono y que cuestiono muchísimo, porque ella me tuvo dentro de la unidad de género, se encargó de la prescripción de mi delito. Es más, hay por ahí un mail que me llega desde Grupo Salinas que dice que no pueden atender mi caso por COVID y cómo lo retrasan y el día que prescribe de mi delito me dicen, ahí tienes razón. La complicidad en Grupo Salinas ha sido gigante. Vamos a corte comercial y regresamos a